¿no? Y estaríamos, esta sería nuestra última clase y luego sería el día de la graduación que tenemos que acordar en qué día de la semana podría ser y a qué horas. Ya, durante la semana que viene, yo podría, por ejemplo, el lunes, si es posible, el lunes yo podría a las 7:15 más o menos. No sé, ¿qué piensas? Connie, tú, que eres acá la interesante, la importante, digo, no es la más importante, porque no tenemos otra compañera más que esté trabajando, que esté haciendo con nosotras. Entonces dependería de si tú puedes el lunes a las 7:15. Ujú. ¿Podrías tú el lunes, este lunes, ingresar? Maestra, buenas tardes. El audio no me permitía. El lunes está bien, no hay problema, maestra. Está bien el lunes, entonces a esas horas 7:15. ¿Ya? Ya yo voy a coordinar ahora también para que nos juntemos un ratito el lunes a las 7:15. Bueno, ¿cómo te fue con el cuaderno? ¿Lo llegaste a terminar? ¿El de estimulación? Ya no podía el audio. No podías, El ¿no? cuaderno de terapia se lo mandé a su correo, recuerda, digo a su WhatsApp, ¿recuerda? No, ¿el de terapia o el de estimulación? Ah, el de estimulación le mandé. Ah, el de terapia tenía que verlo. No, Sí, lo ibas a ver. no lo he podido ver, maestra. He estado con full actividades, pero se lo envié la primera vez y usted lo envió al A ver, a ver, a grupo. ver. Claro, el de estimulación que tiene 65 páginas, ¿no? ¿Este es de qué edad me dijiste? Ay, otra vez. No sé cómo, ¿por qué no puedo? De 3 años es el de Ya, ahora estimulación que le sí. mandé. El de 3, ¿no? Ya, ya. Entonces, el de terapia. Ajá. Ya, ya lo tengo, ya lo tengo. Ya está. Vamos a mirar. Era el del fonema N. Acá está. Es este. Ujú. Pues etapa preparatoria. Es preparatoria. Labios. Ajá. La posición. Ya, tú has empezado desde las praxias. De labios. Está bien. Lengua abajo. Soplo. Ya. Como decimos, el soplo va primerito. Pero en verdad, Gracias. ujú, para la N, como tú bien has puesto, son praxias de lengua, ¿no? También podrías agregar dentales, porque tienes que colocar la lengua en los dientes, ¿no es cierto? Levantar la lengua y colocarla en los dientes de adelante. Escucho bulla. Bueno, ya mira. Perdón, maestra. Sí, sí, no te preocupes. Ya, entonces, y ahí tienes din, don, pun, pun, ya, claro. Para los sonidos onomatopéicos.
Ya, na, ne, ni, no, nu. Dice na, claro, y con cada consonante también está. Está bien. Nene, niña, niño, nuez, naranja. Ya mira. Bueno, no pusimos qué cantidad de imágenes por hoja, pero para reducir, sobre todo si lo vas a imprimir, podrías colocar unas 5 palabras en cada hoja, ¿ya? Si es así para hacerlo virtual y mostrar, perfecto, pero si es para que lo, ¿cómo se llama? Para que lo imprimas, por ejemplo, mejor sería unas 3 o unas 4 o 5 palabras, así, por hoja. Ya, maestra, por hoja, ¿no? Ujú, claro, sí. Ahora veo, ese mono toma melón, ese león es de Ana y ese oso de Manolo. Ya, pero no hay mono, ¿no? O sea, la cosa es que tú utilices estas mismas imágenes en frases. Maestra, como le decía, como no, yo entré tarde, o sea, entramos en el cuarto Sí, grupo, ahí no entendí bien esa parte, entonces lo que he claro. podido. Ahora ya recién entendí, pero no le podí Ajá, corregir. sí, por Ya, eso te lo maestra. estoy haciendo ver, claro, para que lo corrijas. Sí, sí sé que entraron ya justo para hacer el cuaderno, ¿no? Entonces, Sí, maestra, sí fue. entonces, la idea es esta. ¿Ves esto? Nevera, y bueno, como te decía, ¿no? Lo achicas y pones 4 o 5 con su nombre, y ya no pones esto, ya no es necesario poner esto, sino solamente la palabra, y luego haces, por ejemplo, a ver qué palabra tienes. Hay 9 nutrias rascándose la nariz, ¿me entiendes? Utilizas Ya, maestra. frases y luego esas mismas frases que haces con las palabras que ya se supone aprendieron a pronunciar bien, entonces en la etapa de automatización las utilizas como, pues esto no está mal, ¿ya? Porque tiene esos, pero podrías poner estas palabras acá, ¿no? Incluyéndolas. Nevera, mono también podrías poner, Ya, cajón, claro, para no corregir esa parte, podría aumentar más bien al vocabulario, ¿no? claro, y hacer más frases con las demás palabras. Ya, Y ya. luego puedes añadir trabalenguas, canciones, rimas, juegos con la N, como el juego de la oca, así con todos los recursos, dominós, bingos que tengan esas palabras. Y sobre hacer textos, ¿no? Cuando explicamos esto, a ver, vamos a ver. Bueno, vamos a ver si encuentro. Este es. Cuando explicamos esto, que claro, no estaban ustedes, pero ahora te lo voy a aclarar un poquito. El cuaderno de terapia. Dijimos que las cosas iban en este orden, ¿no? El fonema que sería para ti sería la N. Trabajarías ejercicios de respiración más que de soplo. Praxias labiales, bueno, también como te dije, agregar las dentales. El sonido solo como sonido onomatopéyico y luego con las sílabas, con las vocales. Luego en palabras, en frases, como ves acá, y finalmente en textos, ¿no? Después que hice mi cama, fui al mercado y compré una manzana. La manzana está jugosa. En la tarde salí y me compré una camisa. ¿Me entiendes? Usé todas estas palabras, las usé en frases y luego estas frases las utilicé en textos. Esa es la forma. Ya, esa era la forma. No, acá no hay ejemplo, pero me parece que les mandé sí un cuaderno de ejemplo. Ya, de esa forma tenía que ser. O sea que el último, tú utilizas todo lo que ya, es que se va de pasos, ¿no es cierto? A pasos. Entonces primero está solito el fonema, luego que sale solito lo uno a las vocales, luego formo sílabas, luego palabras, de ahí frases y de ahí textos. Y dentro de los textos ya van, como te digo, todo lo demás, las canciones, las trabalenguas, una rima, una poesía, un juego,
cualquier actividad que tenga que ver con el fonema es lo que nos va a ayudar a que se utilice en diferentes contextos, ¿no? Porque la idea no es que solo cuando dice una palabrita la diga bien, sino que todo el tiempo. Hay niños que el fonema sale así cuando yo converso o cuando le nombro una palabra solita, mejor dicho, sale, pero cuando conversas no, ya no sale. Entonces tú te quedas, ¿qué pasó? ¿Por qué no sale, no? Entonces sería bueno que le agregues, como te digo, más cosas, cuanto más, hasta descripciones de láminas, pero que tengan palabras ahí que empiecen con la N o que la tengan al medio o que la N vaya al final, como televisión, por decirte, ¿no? La N al medio como a ver, el plátano podría ser porque no está al final sería camisón, ¿no? Y al comienzo, nido, como creo que has puesto nido, por ejemplo. Entonces, diferentes posiciones del fonema en la palabra, y luego en frases, y luego en textos, y luego todos los recursos que quieras conseguir para colocarlos en la última parte. Y entonces el niño todo el tiempo utilice, pronuncie bien el fonema, no solamente cuando lo nombro o por separado en una palabrita o en una sílaba, sino al conversar, que es nuestro objetivo final, ¿no? Llegar a establecer una verdadera comunicación. Ya, Connie, entonces ahí va tu trabajo para que a pesar de que no has tenido la clase, has hecho bien, pero habría que aumentar, como tú dices, o agregar palabras y agregar más frases. ¿Ya? Ahora sí está más claro, ¿sí? Sí, ahora sí ya le entendí, porque incluso si se da cuenta solo hice con la N al inicio, porque no entendí bien esa parte. Puede ser en Claro, el porque medio o no. al final, ¿verdad? Sí, no lo sabías. Pues sí, es al comienzo, al medio y al final. Ujú. Gracias, maestra, por los aportes. Voy a Ya, mejorar. perfecto. Bien. Bien, Connie, para que lo puedas acomodar. Entonces ahora ya voy a hacer esto y vamos a nuestro tratamiento de la lectura. Ese tema no lo tienen, ¿verdad? A ver, No, no, maestra. no. Vamos a hablar entonces de lo importante que es aprender a leer. Que aprender a leer no es así de paporreta, digamos así, sino comprendiendo. Si no se comprende, no se ha leído. Y esa es otra parte importante del lenguaje. Hay que enseñarles a los niños a comprender, no solamente leer uniendo las sílabas y por sonidos, sino que tiene que haber una verdadera comprensión. A ver, vamos a empezar. Tratamiento de las alteraciones de la lectura. Vamos a hablar sobre el ideal alfabético y aquí sobre la conciencia fonológica que ya hemos hablado antes, ¿no es cierto? Ya hemos hablado sobre la conciencia fonológica. La conciencia fonológica se da de manera dispersa y demora mayor tiempo que las habilidades lingüísticas elementales de hacer y escuchar lo que uno habla. Acá hay que utilizar también mucho más el análisis, la síntesis, la parte intelectual. Se debe tener en cuenta que el estudiante solamente requiere tener un ámbito de lenguas bueno. Detectar el lenguaje hablado es mejor y sencillo, a diferencia de la lectura, y lo cual puede dar lugar a una confusión. Primero, el sentido de la vista está conformada por el ojo que transmite muchos más datos informativos y mejor que el sentido del oír. Su ámbito tiene mayor extensión y tiene la capacidad de llevar mucha más información y velozmente. Y segundo, comparados con la fonética de lo que se habla, los términos visibles con impresión son de mejor claridad. Conocer cómo se lee es una actividad difícil para la mayoría de infantes. Imagínense pues que algo que ellos escuchan todo el tiempo
tiene que tener unos códigos, unas letras que representan esos sonidos. Eso es ya un poquito más complicado. Lieberman subraya que distinguir lo que se habla es más sencillo que dar lectura en una sistematización de las palabras, debido a que los procedimientos de leer tienen dependencia de un molde de fonética naturalmente determinado. Por lo cual, lo alfabético no tiene ese beneficio natural. Lo que se lee y se escribe no son la respuesta de la transformación natural, sino de una transformación de la cultura. Una de las obligaciones que afronta el infante que aprende cómo dar lectura a un texto es el sistema del alfabeto. Lo que se sabe de un sonido requerido con el fin de entender el fundamento del alfabeto no es manifiesto para los infantes, debido a que el proceso de la lengua hablada necesita de saberes adentrados en la formación de fonemas. Ahí se encuentra el problema, en la conciencia fonológica. Tomar conciencia de cómo suena cada una de las palabras que yo pronuncio y verlas de forma y observarlas de forma visual o impresas, ¿no? La conciencia fonológica y el aprendizaje lector. Para algunos especialistas, la conciencia fonológica es un requerimiento indispensable de leer. Otros señalan que al revés, aprender la lectura te beneficia en las capacidades de conciencia fonológica. Entonces, no se sabe bien porque hay diferentes versiones, diferentes opiniones. Tú tienes que sacar tu propia opinión, uno tiene que sacar su propia opinión de lo que uno con experiencia va aprendiendo. Lo que se trae en la escuela, se aprende, perdón, en la escuela, trae un aumento del léxico, o sea, del vocabulario, extensión de conceptos y ramas. De esos, a su vez, también aumenta las posibles utilizaciones de la lengua. De hecho, el aprender a leer, ya el leer, es muy importante para mejorar tanto nuestra ortografía como nuestra manera de hablar. En el texto escrito dice, es utilizada una lengua formal, llena de riqueza en sus vocablos, formación de frases con mayor nivel de complejidad y utilización de mayor creatividad en el lenguaje, con el fin de alcanzar resultados de estética y subjetivos en un hablante, y los oyentes con los cuales no existe conexión de frente. Claro, ustedes saben cuando, bueno, sabes tú, Cónico, cuando utilizas el celular y mandas un mensaje, tú puedes escribir con una intención, pero puede transmitirse con otra intención dependiendo del que recibe, ¿no es cierto?, el mensaje, o sea, del receptor. Puede leerlo y va a depender de también su parte emocional. Entonces, para que se entienda mejor un mensaje, hay que rodearlo de cosas ricas en vocabulario para que llegue como yo quiero transmitirlo. Eso es lo que sucede cuando es algo escrito. Dice, pero lo que se aprende y el fortalecimiento de lo que se escribe realiza las distinciones de las sílabas en el escrito textual. La buena forma de escribir sílabas con mayor dificultad de vocales e interrelación de las mismas en términos complicados ayudan a la retroalimentación de la buena forma de pronunciar lo que se dice y de diferentes lenguas. Sin embargo, tenemos que tener respeto en la manera de escribir, a no ser que se esté indagando en demostrar dicha cualidad de la región, con lo que la conciencia de fonemas acaba en enriquecimiento. Lo que se escribe es una sistematización de señales dichas por fonemas y los términos de las señales que muestra de manera directa las conexiones en la lengua escrita formadas. Por consiguiente, la supremacía de este tipo de sistemas de señales es el término de un extenso procedimiento de avance de ciertas y complicadas funcionalidades del carácter del menor. Vygotsky dice, solamente si se entiende la totalidad del desarrollo evolutivo de las señalizaciones en el diminuto y el espacio que ésta tiene en lo que se escribe, es posible conocer una respuesta buena de la psicología de lo que es escribir.
Un diferente tema que fue tratado en el análisis del avance de la conciencia de fonemas es el papel de la cultura. Paul y Clancy, ellos acotan que en los menores con ámbitos de cultura de correcto nivel pasan las dificultades sin mayor dificultad posterior en su leer. Cuanto más rica entonces sea el habla, mi mundo donde yo me muevo, mi hogar, digamos, entonces va a ser más fácil para la comprensión de la lectura de libros de diferente origen y de diferentes categorías. Entonces, muy importante es cómo tratamos de conversar en casa, utilizar la forma de hablar lo mejor, lo más rico posible, para que ellos no se les haga tan difícil cuando lleguen a sus manos diferentes tipos de textos. Seguimos con la conciencia fonológica y ahora el ideal alfabético. La realidad de lo que alfabéticamente existe en la cultura es muestra de lo natural que son las segmentaciones del hablar como lo demuestran las investigaciones del libro. En el ámbito de dicho procedimiento, el hallazgo de las normas del alfabeto, respecto al mismo que toda letra muestra un sonido, es una de las mayores relevancias de la persona y es una victoria de la lengua que se aplica. Parte del hallazgo, parte del invento. O sea que, respecto al autor, se dice que la segmentación de la lengua muestra los textos alfabéticos. Puede no necesariamente codificarse como unidades de la naturaleza. Sin embargo, la importancia del presente tema está fundamentado en dos muestras innegables. Cada letra del abecedario muestra partes isomórficas con las partes del estudio de fonemas. Y el que lee un texto del alfabeto detalla de manera clara la capacidad de encontrar y manejar partes iguales, con el fin de poner términos entre cada letra y parte del sonido. Por consiguiente, el conjunto de simbologías utilizadas en los análisis acerca de lo que se lee forma parte de una heurística necesaria con el fin de dar descripción, explicación de caracteres vistos. Pero dichas simbologías se encuentran completa y notablemente rellenadas del pensamiento práctico de uno y no tienen cualidades completas. De manera que un conjunto de sonidos y escrituras no dejan dar explicación de lo que se lee en simbologías japonesas. Como sostiene Anderson, no confundamos en el ámbito de la ontología por las posibles provisiones del propio metalenguaje. Bueno, de acá que podemos decir, bueno, aquí estamos hablando de diferentes ya culturas, ¿no? Y al final vamos a tener que aprender el alfabeto de cada uno de las culturas, de los idiomas, pero siempre va a tener que reconocerse primero el sonido de cada uno de las letras que componen su alfabeto, ¿no? Eso es muy importante, muy necesario, porque dependiendo de la cultura también, ¿no? Va de la mano con lo que hemos visto antes. Aquí hemos subrayado dos cosas, dice, la conciencia fonológica y el aprendizaje de la lectura. La capacidad para el análisis de la formación de fonemas de los términos encuentra el fundamento en el abecedario. La conciencia fonológica. Lo que se lee y lo que se escribe se desenvuelven de manera pareja. Tenemos análisis vivenciales con diseño para análisis de experimentación o preparación, que forma un pensamiento convergente, con el fin de la determinación de la posición a efectuar las conexiones de la conciencia de fonemas y lo que se lee. Algunas capacidades de conciencia de fonemas se desenvuelven como resultado de lo que se enseña y de lo que se escribe en el alfabeto. Los análisis de Moray demuestran que los mayores analfabetos que hablan dicha lengua poseen un desenvolvimiento de mucha pobreza en capacidades de partición de segmentos de fonemas. En síntesis podemos concluir que la conciencia de fonemas permite desenvolverse antes de la obtención de lo que se lee y que las capacidades de metafonología en menores antes de leer, dice el desarrollo de lo que se lee y escribe.
Algunos acotan que la conciencia de fonemas es un resultado de lo que expone lo que se escribe en el alfabeto. Las definiciones de la polémica acerca de las conexiones de la conciencia de fonemas y lo que se lee y escribe se reformulan mediante el pensamiento de componentes o de diversos factores de la conciencia de fonemas. En dicho sentido, en la actualidad, los analistas concuerdan en que el pensamiento de etapas de la conciencia de fonemas se encuentra estructurado por una serie de capacidades de diferente nivel de complejidad y diferente ordenamiento de emergencia en el desarrollo. Si consideramos la idea de varios factores de la conciencia de fonemas, es lógicamente llegar a la conclusión de que el desempeño de ciertas capacidades de fonemas permite que procedan a lo que se enseña de lo que se lee en diversos menores. Dentro de este ámbito se desarrolla, por ejemplo, lo sensible de las sílabas y concordancias que requieren una etapa más global o menor análisis de conciencia de fonemas. En diferentes extremos del siguiente, las capacidades de la manipulación de fonemas son parecidos del requerimiento de la muestra de lo que se escribe. Podríamos pensar entonces que es muy importante la conciencia fonológica para poder leer, como también podríamos decir que también dentro de lo que se va leyendo se puede ir desarrollando la conciencia fonológica. Va a depender del método que se quiera utilizar para enseñar a leer. Pero lo básico es que todos en casa tengan cierta riqueza de vocabulario, adultos, jóvenes, para que se lo transmitan a los niños. ¿Y cómo consigo yo, adulto, ya el vocabulario? A través de la lectura, ¿no? El adulto consigue enriquecer su vocabulario a través de la lectura. Y eso va a ayudar a que los niños también tengan un vocabulario rico, porque al hablar yo, ellos van a tener ese tipo de vocabulario también. Cuanto más rico sea mi vocabulario, para ellos también lo será. Y nosotros que somos maestros también tendríamos que encargarnos de hacer lo mismo y de hablar sin miedo, ¿no? A veces uno no quiere decir cosas porque piensa, no, ¿qué va a entender el niño? Pero no es así, porque con esa palabra no va a entender. No, hay que transmitirla para que lo tengan en su vocabulario y de forma, digamos, sin darse cuenta, lo van a poder interiorizar, ¿no? Sin darse cuenta. Van a poder interiorizar ese vocabulario nuevo que yo quiero que tenga el niño. Entonces, podemos los adultos transmitir vocabulario rico dejando de pensar que ellos no lo van a comprender, ¿no? O que no lo van a analizar. Porque eso, cuanto más se utilice, es que ellos van a saber también emplear, ¿no? Bien. Dice, el caso del castellano o el español. Los rangos de conciencia fonológica han sido investigados en nuestro idioma. El crecimiento de la diversidad de separación en sílabas es previo al crecimiento de las capacidades de estudio en fonemas. Diversos ejercicios han tratado la materia de las conexiones entre los variados ejercicios de conciencia fonológica y el crecimiento en textos. Ya sea en conciencia de sílabas como en la fonémica, son parte de la comprensión de textos, pero la motivación del aprendizaje silábico es más grande a los 6 y 8 años, y la enseñanza fonémica es más a los 7 años, porque esta conciencia se consigue luego de enseñanza en cómo leer. ¿Ya? En un ejercicio acerca de las complicaciones de la comprensión de textos, Jiménez finaliza que el ejercicio de reconocer los sonidos del comienzo en los términos no está relacionado con la lentitud de la lectura, sino con los ejercicios de separación y volteo de fonemas que distinguen a los talentosos lectores y con los que no lo son. Por otro lado, Domínguez, de acuerdo con las respuestas de un análisis de talentosos de 1 análisis . 1 análisis. 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 1 análisis
de ejercitación de estudiantes de 5 años de edad finalizan que la instrucción detallada de la conciencia fonológica a pequeños futuros lectores, sobre todo en la evasión y reconocimiento de fonemas, hace más simple la adquisición de la comprensión y digitación. O sea que hay estudios que sí dicen que lo mejor es comenzar con la conciencia fonológica. ¿Ah? El agregar un sistema que interviene en el jardín de infantes del pueblo de Buenos Aires, a donde iban pequeños de lugares más rurales de la zona. Manrique denotó una relación entre la separación fonológica y la capacidad de los pequeños en la digitación. El sistema poseía actividades de rimas, sonidos de comienzo, conclusión y separación de términos en sonidos. Luego de otras operaciones con la expresión hablada y escrita. Cuando acabaron las clases, el 65% de los niños logró escribir términos y lecturas de manera normal. Estos niños lograron aplicar la separación fonológica. Niños de otro ambiente, como dice, de zona rural, que también tienen que aprender a discriminar sonidos, ellos también han logrado aplicar la separación fonológica, como dice, ¿no? Dice, en un análisis de relación y longitudes realizado para hablar la conexión de la conciencia fonológica al inicio, el primer grado y la capacidad para leer y escribir cuando acaban las clases, aplicaron reglas de conciencia fonológica, encontrando sonidos iniciales y concluyentes, separación fonológica y evasión del sonido inicial. Principal. Previo al conocimiento de la instrucción procesal de textos y digitación, identificación de letras y un ejercicio llamado de pseudopalabras para dominar la existencia de pequeños con capacidades y reclasificar grafema a morfema, a fonema. Por otro lado, se gestionó pruebas de conocimiento hablados y no hablados. ¿Dónde me quedé? Al comienzo, ¿no es cierto? Cuando acabó el año se hicieron exámenes de conciencia fonológica, comprensión de textos y digitación de términos. Las respuestas denotaron un sector más o menos superior a los alumnos con capacidad de leer y escribir, porque lograron denominar pseudopalabras previo a la instrucción definida del texto. Estos pequeños poseían capacidades de conciencia fonológica totalmente ejercitadas. También se pudo ver que al comienzo de las clases la capacidad de reconocer sonidos principales y concluyentes estaba ya muy bien ejercitada en los niños y que un entrenamiento no procedimental a la digitación sería lo esencial para motivar el crecimiento. De la enseñanza de las letras y las capacidades de separación fonológica en casi toda la situación. De acuerdo con la conexión entre las capacidades de conciencia fonológica al comienzo de las clases y la comprensión de textos y digitación al concluir las clases, las respuestas detallaron que cada niño que poseía capacidades en este tema y la gran parte de los que no poseían esta capacidad al empezar las clases habían logrado aprender la conciencia fonológica y entendieron y digitaron de manera excelente al concluir las clases. 4 niños que ni poseían los conocimientos de conciencia fonológica al comienzo no consiguieron un crecimiento denotado en la conciencia fonológica o comprensión de textos. Ahora viene la relación entre la conciencia fonológica y la lectura.
No tengo cómo ver. Los términos hablados se pueden dividir en partes. Está dentro del aprendizaje de cada letra del conjunto, de que cada letra del conjunto conforma esas partes, lo cual se entiende que separar en sonidos sea necesario para hallar el fundamento alfabético. El alfabeto es una base perfecta para entender la organización separada, ya sea de forma oral como escrita. Así las capacidades de conciencia fonológica más fáciles, o sea, identificación de rimas, separar sílabas, reconocer sonidos, se ejercitan de manera pronta, ya que estos rasgos fonéticos del lenguaje y la gran estructura de la ortografía, las capacidades más difíciles, como separar fonemas, evadir fonemas, y el hallazgo del fundamento del alfabeto parecen nacer en un único momento. Sabiendo esta estructura, el pensamiento de Perfetti dice, el pensamiento de Perfetti resume de manera precisa la conexión entre la conciencia fonológica y el leer. De acuerdo con esta idea, una información específica pequeña acerca de la separación de la lengua sería requerida para el progreso de comprender textos. Pero es en la relación con el idioma narrado el que consigue que el pequeño estudie los términos y controle la separación de sonidos. Eri provee pruebas sobre el idioma americano. La información ortográfica motiva el logro de los pequeños en ejercicios de separación fonológica. De acuerdo con esto, en un análisis acerca de manera de escritura en pequeños de 5 años, se pudo ver que la escritura de término de manera natural fue más simple que la separación fonológica. Entregada al amplio número de recursos dados con el sistema de conocer la lectura, ideamos un interrogante sobre si la conciencia fonológica es prenecesaria, un resultado de la instrucción de cómo leer, o si es un proceso recíproco. Creado en estos conceptos no es apasionante. Lo apasionante es cuestionarse qué modelos o rangos de conciencia fonológica se crean de acuerdo con los modelos de capacidades e información en relación a la obtención a leer y escribir, con el objetivo de calificar en qué espacio se desarrolla la conciencia fonológica. Hace simple los ejercicios. Aquí nos ponen un poco primero a cuestionarnos volvernos a cuestionarnos si es necesaria la conciencia fonológica antes de la lectura. Yo pienso que cuanto más se ejercita el niño, y sobre todo de manera de juego, como es que ellos aprenden, entonces mejor va a ser todo, ¿no? Al igual que cuando queremos dar una terapia de lenguaje. Si nosotros lo hacemos con más juego, como digamos que lo aprenden en una forma no directa, sino en una forma más natural, digamos sin querer, queriendo, va saliendo poco a poco van aprendiendo, y uno le va dando, digamos, las herramientas, pero ellos los van a utilizar como el mejor les parezca. Por eso se juega con las letras, al igual con los números, ¿no? Cuanto más conozcan el número, la forma, lo jueguen en la arena, en fin, eso les va a ayudar más con canciones, con juegos, con rimas, que si yo me lo siento a escribir el 1, escribe el 1, ahora el 1, a ver el 2, ahora, ¿cómo se hace el 2? ¿No? Y lo tengo escribiendo a planes, ¿no? Una cosa parecida con la lectura. Cuanto más deje yo jugar, le permita estar en el mundo de las letras, va a ser mejor. Empezando porque el adulto debe leerle al niño al comienzo con pocas letras, cada vez con mayor cantidad de letras, pero el adulto puede leerle siguiendo con el dedo la lectura para que el niño también siga y vaya conociendo las palabras, ¿no? Y los sonidos de cada una de las letras. Dice ahora vamos a la escuela. Escuela, conciencia fonológica y la adquisición de la lectura. El enfoque educativo de la conciencia fonológica es importante. De este modo, el logro en la obtención de leer se comienza en el colegio, puesto que es en ese lugar donde se desarrollan las capacidades personales de los pequeños y que se juntan con un modelo muy motivador del desarrollo cognitivo. De acuerdo con este ejercicio, los métodos son muchos y poseen la ejercitación y la conexión fija que se encuentra entre leer y la expresión hablada. Es fundamental que el profesor logre identificar todo tipo de problema en la expresión hablada del idioma de los estudiantes y poder diferenciar
algunos otros signos de preocupación, tales como déficits en el crecimiento de la audición, porque se pueden conectar de modo fijo o no con la dislexia. En un modelo terapéutico, el diagnóstico y abordaje con frecuencia son responsabilidad del terapeuta del idioma. Para este modo en particular, con un número de ejercicios fonológicos como separación, articulación, reconocimientos de rima, sonido al comienzo, identificación fonema de la fema, logra establecer que los pequeños tienen riesgo de poseer dislexia si evidencian problemas graves en el reconocimiento de las rimas. En otras situaciones, la atención terapéutica de la conciencia fonológica, analizada a la vista de las situaciones establecidas del ejercicio acerca de ese sector, diferenciando los resultados del tratamiento en pequeños con problemas fonológicos y pequeños con crecimiento natural del lenguaje y del idioma. Muestra un crecimiento en este modelo. El colegio puede motivar mediante movimientos curriculares personalizados no importantes y del salón que mantengan motivaciones variadas y sensoriales, y meter a los pequeños que presentan ciertos trastornos fisiológicos o de comprensión y asegurar el logro académico. O puede agregar sistemas de motivación de las capacidades de conciencia fonológica en el salón, porque se evalúa la capacidad de los modelos de método en el crecimiento de las capacidades metafonológicas de los alumnos, que los orienta a comenzar a leer. Refieren que existen pruebas definidas de la conexión establecida, Márquez y de la OSA, refieren que existen pruebas definidas de la conexión establecida entre los ejercicios de conciencia fonológica y la lectura definida. Por lo tanto, es importante percatarse del requerimiento de identificar las señales predictivas de problemas en la lectura, para que no haya problemas en la enseñanza. En conclusión, el poder enfocarse desde el comienzo de la vida escolar y los ejercicios conectados con la conciencia fonológica beneficia a la identificación y también a la predicción de un nivel fundamental de problemas con la lectura y tal vez más adelante con la escritura. Entonces es importante que nosotros estemos observando siempre cualquier problema que se presente en el lenguaje oral, como nos están diciendo. Vamos a detenernos aquí un momento y vamos a hacer como un pequeño descanso como siempre y nos encontramos nuevamente ya a las 4 para continuar. ¿Está bien? Ahora sí, Connie, no puedes hablar. Bien, entonces nos encontramos en un ratito más. Ahora sí. Vamos a continuar con la lectura. La lectura es un proceso constructivo, dice, ¿no? Constructivo, al reconocerse que el significado no es propiedad del texto, sino que el lector lo construye mediante un proceso de transacción flexible en el que conforme va leyendo le va otorgando sentido particular al texto según sus conocimientos y experiencias en un determinado contexto. Yo voy a interpretar una lectura de acuerdo a mis experiencias, a mis vivencias, a lo que yo sé de la vida. Y de esa forma va o no a influenciar en mí, en mi forma de pensar o en mi sentir. El acto de leer se convierte en una capacidad compleja, superior y exclusiva del ser humano, en la que se comprometen todas sus facultades simultáneamente y que comporta una serie de procesos biológicos, psicológicos, afectivos y sociales que lo llevan a establecer una relación de significado particular con lo leído. Y de este modo, esta interacción lo lleva a una nueva adquisición cognitiva. Como, dice, como indicación, quiero subir esto también. Como indicación de la amplitud y variedad de contenidos con los que ha de enfrentarse la psicología de la lectura, basta considerar la compleja actividad que realiza el sistema cognitivo para interpretar y entender un texto escrito, en la cual se debe llevar a cabo ciertos criterios con los cuales, los cuales comprenden conocer letras, saber transformar las letras en sonidos, saber los conceptos de las letras, entre otros. Así de tal manera, facilitará una mayor comprensión al momento de leer.
La conceptualización de la lectura emplea una estrategia que compromete utilizar varios medios, los cuales son la captación, el conocimiento y la gramática, que permiten establecer un núcleo de acuerdos sobre el que plantear las contribuciones que provienen desde distintas líneas de investigación y en concreto desde los enfoques del procesamiento de la información y psicolingüística. Al visualizar un texto se necesita aprender cada palabra. Es un proceso lento, es decir, va más allá del simple hecho de leer, puesto que se debe manipular diversas letras y conjugarlas al hecho de entenderlas, pues en base a ello el lector podrá comprender al autor, ya que este último plasma sus experiencias por medio de sus conocimientos y sus aprendizajes. Para todo, y vuelvo a repetir, es importante el ambiente. Entonces, cuanto yo más le dé de lectura o de conocimiento de letras o juegos de letras y de palabras, más fácil se le va a hacer a esta persona, al niño, porque ya va a estar familiarizado, ¿verdad? Entonces, por eso es importante dar un ambiente de lectura, así como de habla. Aprender a leer es enfrentar textos reales, completos y auténticos desde el principio, es decir, desde el primer nivel. Se puede decir que leer es interpretar el texto, hacerse preguntas para así descifrar su contenido y en base a ello satisfacer al lector con su escritura. Básicamente, hacer preguntas y encontrar respuestas relevantes constituye el núcleo fundamental de la lectura. Hacer preguntas y encontrar respuestas relevantes es el núcleo fundamental de la lectura. Para empezar a entender el proceso de la lectura, hay que recordar que leer es más que descifrar signos, es comprender. Consiste en interrogar activamente un texto para construir su significado. Las personas pueden descifrar los signos, pero si no comprenden el mensaje codificado en ellos, no se puede decir que son buenos lectores, ni podrán dar el significado de lo que están leyendo. No es solo el docente realizando preguntas relevantes al texto, sino los niños construyendo una serie de preguntas con relación al texto. Así ganan un rendimiento acerca de su concepto. Es indispensable hacer llegar a los niños de 2 años la lectura, para que por medio de ella se hagan preguntas y se sumen a una educación de alto nivel, pues ayudaría en sus convivencias y a su entorno. Por otra parte, cabe destacar que es esencial que el docente permita que los niños interpreten y escriban, ya que los ayudaría en un mejor funcionamiento de su lenguaje, tanto escrito como hablado, puesto que en su mayoría desde muy pequeños absorben más rápido el aprendizaje. Por tanto, si el estudiante le gusta leer en su casa, sería apropiado dejarlo leer también en el jardín, ya que se motiva y se adentra en el texto. Es importante que se lleve un margen entre la vida real y en la práctica social, puesto que el niño llevará diversas perspectivas al momento de leer o de escribir, pues en su casa, sus parientes deberían de llenarlos de información para que les permita al niño una mayor fluidez en el jardín de infancia. Por eso estamos diciendo, volvemos al ambiente de casa, debe ser un ambiente de lectura y de buena y de correcta habla, ¿no? Eso es importante para que se comprenda las lecturas. ¿Qué razones hay para enseñar a leer? Es un factor determinante del éxito escolar. Por eso en un momento decía en una de las diapositivas, es importante que el maestro detecte si hay algún problema de lectura y podamos ver si es que puede haber un riesgo de dislexia. Todo tiene que ser, todo el tiempo tenemos que estar muy atentos a cómo se desenvuelven nuestros alumnos, porque también es muy importante el saber leer como un factor determinante del éxito escolar. ¿Para qué nos sirve? Para adquirir nuevos conocimientos, para unas mejores condiciones de vida.
la lectura desarrolla el lenguaje y también desarrolla la inteligencia. Es muy cierto que el saber leer nos va a ayudar a todo esto y debemos de inculcarlos a los niños desde pequeños, ¿no? Que lean, que escuchen, que lean cualquier cosa, una noticia, claro que tratemos de que las noticias sean buenas, como de deporte de repente, o de algún museo, o de alguna cosa que llame la atención a los niños, pero que sea interesante. Es importante que lean, que escuchen, que sepan reconocer sonidos. Todo eso se hace como juego desde pequeños, para ayudarnos en todo eso, sobre todo en el éxito escolar. Hay dos tipos de lectura, la lectura intensiva y la lectura extensiva. La intensiva hace referencia a textos cortos, donde se busca una comprensión detallada y exhaustiva de los mismos. Es una lectura propia de libros de textos. La lectura extensiva se refiere a textos más grandes, donde se da una comprensión global, como la de libros de biblioteca. La lectura extensiva me da una idea de lo que se está leyendo, y la intensiva cuando voy comprendiendo cada párrafo, cada texto corto, ya más específico. ¿Cómo se desarrolla la lectura? Dice. Connie, ¿podrías leer tú? ¿Podríamos leer un poco tú y un poco yo? En verdad esto lo he sacado, son textos, por eso está así largo. Espérate, creo que no te puedo dejar hablar. Quiero que leamos esta parte del desarrollo de lectura, pero quiero que lo leas tú porque yo solamente leo, y me gustaría que tú también leas un poco conmigo. Antes hacíamos así, ¿no? A ver. Ya, maestra. Ya pudiste, ya. Sí, se activa y no se activa a veces. Sí, así es. Lo que pasa es que como yo manejo también esto, no sé si por allá está así, pero acá está haciendo un viento terrible. Acá está fresco el día de hoy, porque a mediodía estaba haciendo un calor bárbaro. Ahora Bueno, está fresco. acá también hizo un sol fuertísimo, pero ahorita está todo un viento que yo abro la puerta para que haya un poco de luz y aire y se cierra. Así que, No. bueno, a ver, te dejo. Leamos el desarrollo de la lectura, para que no sea tan tenso, tan tedioso. Ya me perdí, Llegas estábamos. a leer y vamos a empezar el desarrollo de la lectura. No veo, no. ¿No se ve? Sí veo, pero así como el desarrollo de la lectura como subtítulo, no, o cómo estoy, a ver, un ratito. ¿Estás con el celular? Sí, maestra, porque sí veo, pero no se ve todo. Ya, Es que he salido con mi familia a almorzar, entonces he demorado un poco, por eso escucho bulla, más bien, disculpe. ya, no te preocupes. Voy a leer yo entonces. Sino que siento bulla también acá. ¿Tú no escuchas el ruido de acá? No se escucha, maestra. Ya, Su voz perfecto, no se porque escucha. acá están construyendo y se escucha bulla. Ya, Ya, no se escucha, pero ya, perfecto. Sigo gracias. entonces. Desarrollo de la lectura, ¿no? Desde los primeros días de vida, los niños interactúan con un entorno alfabetizado en el que los textos escritos están presentes en formatos diversos y son utilizados con distintos fines. Sin embargo, a partir de estas experiencias, los niños desarrollan un entendimiento utilizable de los componentes, productos y uso del método de escritura y de las formas en las cuales las actividades de lectura y escritura se relacionan y se diferencian del lenguaje hablado. En esta evolución, los niños descubren el significado y las funciones de la lectura y la escritura en la humanidad. En el cuadro, crecidamente extenso de otros aprendizajes tempranos que constituyen la plataforma de su proceso cognitivo, expresivo y benéfico.
Continuamente los resultados de la exploración original ha sido viable instituir la consecuencia y la forma social y formativa del dominio de la expresión escrita, superando las limitaciones de las concepciones previas que vinculaban su progreso a la gestación de algunos procesos, principalmente perceptivos y psicomotores, que ocurrían al borde del lapso preescolar. Lo complicado de los métodos de exploración de la conducta de recién nacidos y del modo como evoluciona en los primeros meses de vida ha conseguido adquirir una perspectiva inagotable de las capacidades con las que cuentan y de los medios que benefician su evolución. Entre ellas está su querencia a tener en cuenta selectivamente a características específicas de su medio ambiente, las que han sido identificadas como dominios privilegiados. Uno de estos dominios es la información lingüística, que demuestra elegir a un nuevo prototipo de estímulos con una clara preferencia por percibir a los 4 meses de edad en lugar de otra clase de sonidos. Bien, hay unas teorías que dicen, bueno, por ejemplo, sobre las inteligencias múltiples y el método de Glenn Doman, por ejemplo. Desde pequeñitos, cuando trabajábamos en estimulación temprana, se les mostraba su nombre. Eso es algo visual, con letras rojas, mayúsculas, que llama la atención al niño. Y ellos, por ejemplo, empiezan a gatear y ya pueden ir buscando su nombre, que desde los pocos meses, ya desde que se sientan, me parece 6 meses por ahí, se les está mostrando, ¿no? Entonces ellos aprenden a reconocer su nombre, sin que sepan leer, sin que sepan el sonido de cada letra, no. Solo visual y pura memoria. Entonces, de esa manera se hace, por ejemplo, según el método de Glenn Doman, no sé si lo has escuchado, van pasándoles palabras durante el día 3 veces al día en letras rojas, palabras cortas primero de una sola sílaba, luego de 2 y así, luego artículos con sustantivos, luego artículos, sustantivos y adjetivos y así, una serie de palabras igual para contar, ¿no? Entonces, de esta forma también se desarrolla la lectura, pero son memoria visual y son palabras que las aprenden así, que ya tú miras y ya lees, ¿no? Sin estar silabeando letra o buscando el sonido de cada una, sino ya lo saben así, lo aprenden. Esto lo hacen desde bien pequeñitos, es un método, ¿no? Pero vemos que desde pequeños, como dicen, ellos están en un ambiente alfabetizado. Ellos salen a la calle y pueden ver los letreros, los nombres de los supermercados, de los centros comerciales, de las tiendas, perdón. Se me está secando un poquito la garganta. Voy a tener un poquito de agua. Ya, maestra. Listo. Interesante eso que me acaba de explicar, no lo había escuchado, que desde tan pequeñitos podían leer. Yo sí sabía, digamos, algo, ven nomás el símbolo y ya, bueno, ellos reconocen y aparentemente leen, ¿no? Cuando es los logos, ¿no? Los logos que utilizamos, como los que están en la calle, las envolturas de galletas, el aceite, el detergente, esos tienen palabras que ya van ellos leyendo, pero por memoria nada más van reconociendo la palabra. Donde la ven ya saben qué dice, ¿no? Igual sucede con los cuentos, que hace un momento te decía, vas leyendo el cuento, con tu dedo vas señalando, ya la siguiente vez, o bueno, después de varias veces, ya el niño puede leerlo, como si estuviera leyendo palabra por palabra, porque ya lo memorizó, ¿no? Ya memorizó las palabras. Ese es otro método, ¿no?, que se utiliza. Dice, a la edad prematura, los niños adquieren a tener curiosidades en el acento y en la sinfonía de la lengua. Y hacia los 6 meses muestran su destreza para diferenciar algunas de las propiedades que caracterizan el lenguaje de su medio ambiente. Al comienzo y a los de 6 a 8 meses, en un ambiente en que los adultos atienden a las manifestaciones infantiles, porque justo están que se mueven, que hacen gracias, todo, entonces llaman más la atención del adulto.
dice que las extienden por medio de actividades relacionadas, se observa un progresivo beneficio en la dicción humana y una desenvoltura de las voces familiares de otros sonidos. Cerca de los 8 a 10 meses comienzan a personificar de carácter selectiva las conexiones de sonidos de manera relevantes, centralmente de su lenguaje materno, mientras las otras van siendo progresivamente eliminadas de su clasificación. O sea, lo que son los sonidos guturales, algunos onomatopéyicos, ya los van dejando. El dialecto tolerante y explícito origina principales avances entre los 8 y 18 meses, que se evidencian en el conocimiento de órdenes simples, entrelazados con sus procesos cotidianos, la elaboración de las primeras palabras y de gestos expresivos que les facilitan contribuir activamente en la interacción con otros. El camino a diferentes tipos de textos y la lectura compartida con adultos es una posibilidad para el incremento de beneficios en estos procesos, ya que se manifiesta en este periodo por medio de la investigación y la capacidad del sentido de símbolos, una cualidad de observación y placer en la lectura compartida. Los niños indagan voluntariamente los libros, luego se lo dan a los adultos para finalmente pedirles que se los lean. Entonces, son importantes los estímulos que el niño recibe para el aprendizaje de la lectura y que se iniciará desde los primeros 2 meses de vida y comprendido hasta los 7 años de edad será la mejor edad para que pueda aprender la lectura. Ahí dice desde los 2 meses. No solamente se leen palabras, también se leen imágenes. Entonces, desde esa edad, cuando tú puedes poner al bebé boca abajo, puedes ponerle un estímulo que sea de lectura, ya sea de letritas o de imágenes, una seguida de otra, y uno nombrando lo que es cada figura, para que vaya entendiendo también que uno cuando lee va a ir de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Ese sentido pueden ponerse imágenes para que también el niño pueda ir observando y uno le va hablando, contando, leyendo. Dice, el aprendizaje de la lectura. El aprendizaje de la lectura es otro de los apasionantes procesos que se dan en el crecimiento y desarrollo de los niños. Según Rodríguez, para formarse e interpretar existen 2 métodos que son los más frecuentemente utilizados: el método ordenado y el método completo. El método ordenado se fundamenta en la concentración que se supone que debemos tener y comienza con el aprendizaje de las letras. Va más allá con la estructura de las sílabas para posteriormente elaborar palabras y frases. Exige por parte del niño una contemplación para acoplar símbolos, sonidos y conceptos. Entonces empezamos con silabeando, ¿no? Ese es el método ordenado. Sílabas solitas, luego palabras, luego frases. El método completo se refiere a relacionar significados a las palabras completas por medio de dibujos o conceptos. Ambos procedimientos se utilizan en conjunto por los docentes y los padres para incrementar las destrezas en la lectura. O sea, acá tengo una imagen y una palabra. En el periodo de la formación infantil se empieza con la técnica general por la cual se vinculan imágenes y significados a palabras escritas que se van relacionando sin duda, según empiecen por una u otra figura. Sin embargo, en la educación primaria se atraviesa por una técnica ordenada, como el método de arriba, en el que las palabras se descomponen en letras y sílabas, poniendo el origen de los sonidos y significados que las letras construyen. ¿Ya? Aquí están entonces los 2 métodos. El primero que es desde la sílaba, silabeando, ¿no? Sílaba, palabra, frase, y el método completo que va utilizando ambos procedimientos, ambos métodos, en donde utilizas una imagen y a esta imagen le otorgas una palabra escrita. Y luego tenemos estos métodos, ¿no? El método silábico, el alfabético y el fonético. En el método silábico vamos hablando vocales, consonantes y palabras. El método se define como el proceso mediante el cual se enseña la lectoescritura y consiste en la enseñanza de las vocales.
Posteriormente, la enseñanza de las consonantes que se van combinando con las vocales, formando sílabas, luego palabras y luego se construyen oraciones. El método silábico. El método alfabético. Lo hacemos siguiendo el orden del alfabeto. Este método sigue el orden alfabético para su aprendizaje. Las letras se aprenden pronunciando su nombre. No digo digo sino digo M. Este método simultánea el aprendizaje de escritura y lectura. Se empieza combinando consonantes con vocales para formar sílabas, sílabas en palabras y palabras en oraciones. Muy parecido al otro también, ¿no? El método fonético. Trastorno del aprendizaje de la lectoescritura. Acá se enseñan las vocales reforzando el sonido con láminas. Se enseña su sonido, no su nombre. Se atiende la lectura y escritura a la vez. Las consonantes se enseñan por su sonido reforzando con ilustraciones. Se combinan las consonantes con las 5 vocales y luego palabras y oraciones. Con sonido, ya no con el nombre de la letra. A ver, vamos a detenernos un ratito, quiero ver. A ver. Ya. Nos tocaría la comprensión lectora. A ver si se nota bien. Sí, entra completo. Ya. Ya. Sí se ve bien. La comprensión lectora. La comprensión lectora es contar con la presencia de un lector activo que procesa la información que lee, relacionándola con la información que ya poseía y modificando esta como consecuencia de su actividad. Es decir, yo puedo, esta lectura que yo hago va a influenciar en mi vida, va a influenciar en mi forma de pensar, en mi forma de ver las cosas, si es que yo lo estoy comprendiendo, ¿no? Esa es la manera en que yo voy a manifestar que comprendo la lectura. En alguna forma va a influenciar en lo que pienso, en lo que siento. Se entiende entonces que la comprensión es la transformación de obtener el sentido por la línea de instruirse con las ideas del contexto y relacionarlas con las ideas que ya se tienen. Es el procedimiento a través del cual el lector interactúa con el texto, sin importar la extensión o limitación del enunciado. El procedimiento se da constantemente de la misma representación. Según González, afirma que la comprensión lectora es captar todo el significado del texto. En dicha comprensión intervienen tanto el texto, la forma, el contenido, el lector, sus expectativas y sus conocimientos previos. Percibir es localizar lo distinguido de lo que se lee. Y hay una unión entre el contenido y el lector, ya que de acuerdo a estos significados y conexiones se podrá conocer el párrafo. El conocimiento de la lectura es una destreza básica relativa, la cual se despliega una sucesión de capacidades conexas, manipulación de la oralidad, satisfacción por la lectura, tendencia crítica. El progreso de habilidades para el conocimiento de la lectura es una línea para la dotación de herramientas que sean útiles en la vida académica, laboral y social de los estudiantes. El entendimiento de la lectura es una guía principal al momento de madurar los planes de evolución por parte de las autoridades gubernamentales. Asimismo, como un itinerario sensitivo de la disposición educativa. Un individuo que entiende lo que se lee es conocedor y puede llegar a alcanzar una excelente ampliación profesional, experta y social. La falta de conocimiento lector genera carencia. Comprender lo que se lee
es un requerimiento fundamental para que un niño se desarrolle y se convierta en un adulto que prospere y contribuya a la evolución de la familia. Dificultades de aprendizaje de la lectura. Vamos a hablar acá sobre la dislexia. La dislexia para Defoe. La dificultad de aprendizaje de la lectura sería entendida en el sentido estricto de dificultad en el dominio de los mecanismos específicos de reconocimiento de palabras. O sea, no podemos reconocer las palabras. En las definiciones existentes acerca de este tipo de dificultades, se puede identificar cuando un niño lo padece, ya que estos suelen presentar un bajo rendimiento académico, donde están involucrados los procesos perceptivos, léxicos, sintácticos y semánticos. Para Lyon y Shaywitz, la dislexia puede definirse como un trastorno del aprendizaje que dificulta el reconocimiento preciso y o fluido de las palabras escritas y que se traduce en una merma relevante de la capacidad de decodificación y de letreo de las mismas. Por otro lado, tanto docentes como padres deben tener presente que no siempre el bajo rendimiento se debe a problemas intelectuales. Ya lo hemos leído antes, me parece, esta frase. Así que para Carrillo y Alegría, la dislexia es un problema que presentan ciertos niños para aprender a leer y escribir y que no se explica por razones intelectuales, escolares o socioculturales. Es otro el problema que hay, y al no poder reconocer, no podemos leer. Las letras bien no las podemos leer ni escribir correctamente. Tipos de dislexias. Vamos a hacer 3. Para Defoe, que me parece que se dice, la dislexia puede dividirse en 2 grandes grupos: dislexias adquiridas y dislexias evolutivas. Las adquiridas se encuentran en las personas que no padecen trastornos desde niño, se los ha causado una lesión cerebral. En cambio, la evolutiva se encuentra en las personas que desde niños tienen dificultad para el aprendizaje de la lectura. Ya, entonces, la adquirida menciona que la dislexia podría clasificarse en 3 subgrupos: fonológica, superficial y profunda o mixta. La dislexia fonológica refleja la incapacidad de leer a través de la ruta indirecta, es decir, para hacer uso de las reglas de conversión grafema-morfema. La dislexia superficial hace referencia a las dificultades para leer a través de la ruta visual, para reconocer y leer con un solo golpe visual las palabras conocidas. La dislexia profunda o mixta es aquella en la que se presentan problemas para leer por ambas rutas. Estos 3 tipos de dificultades son ocasionados por un daño cerebral. Ya sabemos que la dislexia adquirida es porque hay un daño cerebral. La dislexia evolutiva es la que generalmente vamos a poder tratar. Siendo la lectura un proceso cognitivo que requiere una instrucción específica para su adquisición, lo que se espera es que cada niño aprenda y evolucione a su ritmo. Sin embargo, en un grupo de niños puede encontrarse que tenga dificultad para adquirir el aprendizaje de la lectura, lo que puede llevarlos a sufrir un estancamiento en dicho proceso. Aunque estos posean una inteligencia normal y su salud esté en perfecto estado, pueden sufrir el trastorno de la dislexia. En este sentido, se dice que la dificultad específica se define como un desorden que se manifiesta por dificultades para aprender a leer a pesar de que exista una enseñanza convencional, una adecuada inteligencia y suficientes oportunidades socioculturales. Depende de las dificultades cognitivas fundamentales que son con frecuencia de origen constitucional. Entonces ya vimos los 2 tipos de dislexias y la primera, la adquirida, vimos que tenía 3 clases. Y acá hay idea de estas dislexias, ¿no? La fonológica dice: la lectura se dará por la dirección léxica, ya que la fonológica está deteriorada. Incapacidad en el momento de reordenar pseudopalabras, constantes errores a la hora de mirarlas, que se notan rápidamente porque son semejantes. Pueden leer de forma correcta las palabras que son comunes, pero suelen confundir las palabras semejantes.
Suelen tener errores al utilizar palabras con contenido, así como también cambian los sufijos. Las superficiales leen por dirección fonológica. Leen con más facilidad las palabras usuales que las inusuales, son capaces de leer pseudopalabras, le dan uniformidad a las palabras inusuales utilizando las letras R, C, G, F, suelen confundirse con las palabras, con las palabras de igual pronunciación, pero que se escriben diferente y son de distinto significado. Pueden emitir letras al momento de escribirlas, omitirlas o agregarlas. Las dislexias mixtas, tanto la dirección léxica como la fonológica de la lectura, se encuentran dañadas. No son capaces de alcanzar el significado, no tiene la capacidad de leer pseudopalabras, fallos en lo visual y en lo derivativo, se les obstaculizan las palabras abstractas y las de palabra función, existencia de equivocaciones semánticas o paralexias. Todas esas van dentro de la dislexia adquirida, ¿no? ¿Cómo se evalúa la dislexia? Para diagnosticar la dislexia se necesita evaluar previamente los procesos que se vean implicados con la lectoescritura, por lo que se debe regir por las normas establecidas en el DSM-4 de inclusión, discrepancia y especificidad. La problemática que se encuentra en el diagnóstico de la dislexia es que no se puede identificar en edades tempranas, ya que estas solo se pueden notar cuando se les trata de introducir un aprendizaje académico que va desde los 2 años hasta los 9, que es cuando ya se puede ratificar el problema. Muchas veces se puede estar un paso adelante de este problema, ya que se pueden usar métodos para prevenirlo, aunque ello no te dé la certeza de erradicarlo. Y se mostrarán algunas indicaciones que se deben realizar con los educandos que padecen el trastorno de la dislexia. ¿Cómo se evalúa la dislexia? Hay que tener en cuenta los procesos perceptivos y léxicos. En cuanto a los perceptivos, hay que ver los componentes que son análisis visual de letras, discriminación de grupos silábicos en palabras y discriminación igual y diferente. ¿Qué hay que hacer? Discriminación de letras aisladas, estructura y frecuencia, longitud, estructura silábica y frecuencia. Pruebas. PROLEC-R y PROLEC-R de identificación de letras y PROLEC-R de igual y diferente. Yo no tengo estas pruebas. Habría que buscarlas, a ver si es fácil de conseguirlas. ELO me parece que está y que te la he compartido. La prueba de lenguaje oral ELO. ¿Ya? Después tiene, creo que es de color celeste o roja la cara. En los procesos léxicos están léxico semántica y subléxica fonológica. Dentro de lo que es léxico semántico está el léxico visual u ortográfico. Para él hay que hacer decisión léxica auditiva y visual, asociar palabras en general, homófonos con su definición, emparejamiento palabra-dibujo, discriminación igual y diferente. Pruebas B-Cole, PROLEC-R, B-Cole otra vez, para evaluar este tipo de dislexia. En cuanto a la subléxica fonológica, está la conciencia fonológica y el mecanismo de conversión grafema-fonema. Para la conciencia fonológica hay que hacer un análisis y síntesis de sílabas y fonemas en palabras. Lectura de palabras, lectura de pseudopalabras. Y al costado tenemos que son las mismas pruebas, ¿no? PROLEC-R, B-Cole y ELO. Dice, el niño afectado debe presentar síntomas con un mínimo de 6 meses para poder diagnosticar y dar un tratamiento.
Claro, igual que la tartamudez, no porque tartamudeó un par de veces, 2 semanas, tres, no puedo decir que es tartamudo. Hay que tomarse un tiempo de observación para darnos cuenta si puede o no haber un problema, una dificultad. ¿Por qué se caracteriza? Se lee las palabras de forma errónea y toma mucho esfuerzo leerlas. Se le dificulta entender lo que significa. También va el entendimiento, ¿no? Dificultades ortográficas, donde tiene equivocaciones, ya que puede añadir palabras, sustituirlas o omitirlas. Se le dificulta la expresión escrita, teniendo mala organización de palabras, puntuación, entre otras. Se ven afectadas actitudes y habilidades académicas, el cual se evaluará por medio de pruebas clínicas integrales y que han sido estandarizadas. Las dificultades de aprendizaje se empiezan a notar en la edad escolar, cuando se empieza a exigir habilidades académicas al estudiante. Las dificultades de aprendizaje no tienen otro tipo de explicaciones como pretendían darles en otras ocasiones, diciendo que podía prevenir el déficit visual, auditivo o intelectual. Podrían darse 3 niveles: leve, moderado y grave. Nivel leve: dificultades ligadas con las capacidades de enseñanza en una o dos áreas académicas, pero competentes para que pueda compensarlas con ayuda adecuada. Nivel moderado: tienen dificultades notables para el aprendizaje, por lo que será necesario que tenga ayuda suficiente, adaptando los contenidos a su trastorno para que pueda superar la etapa escolar. Nivel grave: dificultades graves para el aprendizaje. Por lo tanto, necesitará de una ayuda intensiva durante su escolaridad para que pueda obtener los conocimientos necesarios, por lo que las adaptaciones hacia el educando serán totalmente necesarias. Claro, como en todo trastorno hay diferentes niveles, ¿no? Y diferentes tratamientos. El tratamiento de la dislexia, dice. Adiestramiento sensomotor en el requerimiento de problemas graves. Quiero que se fijen que la parte sensorial, que te fijes bien, es para todos los trastornos que hemos visto. Es muy importante el área sensorial. Por eso de aquí a un tiempo, hace un tiempo que empezó a trabajarse bastante la parte sensoriomotora, ¿no? Dice, se ha profundizado la utilización del adiestramiento sensomotor en el procedimiento de problemas graves de lectura y de expresión. Según Márquez, dice, el entrenamiento sensomotor es un tipo de educación neuropsicológica que se centra en el desarrollo de habilidades funcionales de la unidad cerebral de regulación, como la atención, la inhibición, la discriminación y la organización sensorial. Se cierra la puerta. Ya. La sensorial gruesa. Las destrezas sensomotoras principales abarcan ordenación física, ubicación espacial, ritmo y estabilización, medida del tiempo y de la velocidad, lateralidad bien establecida y discriminación táctil sinestésica. Para los niños que presentan disfunciones neuropsicológicas, se necesita que les den prolongadamente una educación sensomotora. Todo ello para que estos puedan ser eficientes en el área educativa, pues los niños disléxicos deben sentir que se integran en todos los aspectos educativos, ya que la educación no necesariamente se adapta a los niños con dislexia. Los docentes deben incluir en su planificación estrategias para poder darles una educación eficaz a todos ellos, ¿no? A ver, vamos a ver. Cuando está muy grande no se puede notar bien la diapositiva. Ahora sí que. Voy a poner más grande. Creo que así, a ver.
A ver, vamos a verla así, cómo se ve. Ya, dice. Tratamiento de la... Ah, esta no es. Esto ya leímos, ¿no? Decía materiales pedagógicos. A ver, un momentito. Ya lo tapé. Lo he agrandado tanto. Que me sale un poco movido. Materiales pedagógicos, ya le saqué la parte celestita. Como han afirmado Postman, Hebert, Ayres y otros, que el entrenamiento sensomotor tiene su eficacia cuando se integran materiales pedagógicos, ya que estimula la respuesta simbólica y lingüística, por lo que estos materiales deben estimular todo el conjunto de elementos donde se ven implicados audición, visión, coordinación motora, entre otras. La fabricación de juegos y juguetes pedagógicos son útiles para desarrollar habilidades sensomotoras, ya que ayudan con la obtención del aprendizaje académico. El tratamiento de las deficiencias en la elaboración visual, dice, el desarrollo de las habilidades visuales básicas y el tratamiento de las deficiencias de elaboración visual son tarea de todos los especialistas que trabajan con niños disléxicos. Se han repasado y explicado algunos trabajos y programas aplicados en la discriminación y rastreo de símbolos, de organización y memoria visual. El desarrollo eficaz de estas habilidades exige la enseñanza simultánea de aptitudes auditivas, lingüísticas y sensomotoras. Los estudios demuestran lo importante del desarrollo de habilidades visuales para que se pueda iniciar a la lectura. Por ejemplo, emparejar letras, emparejar palabras, discriminar y nombrar letras, asociar letras y sonidos, discriminar palabras en un contexto. Los niños aprenden mejor las palabras cuando pueden asociar el significado una vez que lo han visualizado o escuchado. Otros investigadores como Roswell y Natchez han desarrollado una serie de habilidades donde el niño pueda analizar palabras y que tiene un funcionamiento terapéutico para ellos, donde comienzan a darle palabras que puedan visualizar y terminan con las habilidades auditivas. Tratamiento de la elaboración de deficiencias auditivas. En este apartado, las deficiencias comprenden problemas de percepción auditiva, descodificación, memoria auditiva y síntesis auditivo-visual. Gracias a las investigaciones se pudo constatar que se hace viable el desarrollo de habilidades auditivas específicas. Estos programas terapéuticos incorporan habilidades visuales y sinestésicas y ellos han tenido su porcentaje de éxito en los niños disléxicos utilizando aparatos y mecanismos multisensoriales. Por lo tanto, el aprendizaje de palabras, el poder estimular el relacionarse con charlas tipo feedback, ha dejado relevancia en el tema. Los métodos multisensoriales proporcionan diversos medios de estimulación y feedback que refuerzan, fortalecen e integran las habilidades básicas de elaboración auditiva y visual. Obviamente, para que el niño escuche y lea mejor, hay que desarrollar todos los sentidos. Para ayudar a los niños en el aprendizaje de la lectura, los programas multisensoriales deben tener múltiples enseñanzas, donde las asociaciones con sonidos, símbolos y su lingüística presentan un significado. Numerosos autores concuerdan que debe utilizarse más de una estrategia para lograr enseñarle a los niños disléxicos muchas más cosas, además de palabras visuales, por lo que incluirían juegos y hacerlo emocionalmente para el niño es fundamental, ya que logra motivarlos y querer siempre practicar las mismas, y cumple con su objetivo el enseñarle palabras a los niños y ayudarles con su trastorno.
Importante la motivación y la atención. Existen diversos medios para ayudar a los niños disléxicos a mejorar la motivación y la atención para el aprendizaje. El primero es comprender la dinámica de la atención y sus bases neuropsicológicas, por lo que saber qué tipo de cosas motiva al niño es un punto a favor para quien le toca dirigir los niveles académicos. Por tanto, también se debe identificar hacia dónde se dirigirá su atención. Utilizar refuerzos positivos para que estos sientan gratificación es muy importante. Los padres forman parte fundamental en el programa que se utilizará con niños disléxicos, ya que estos aportan ayuda para modelar y corregir la conducta de atención que el infante padezca. Desarrollo de la comprensión lectora. Se puede ayudar a niños a mejorar la comprensión lectora al igual que otras habilidades humanas. La comprensión lectora se realiza con la educación y la práctica. Es necesario estimular a los niños a poder lograr el desarrollo de la lectura, más aún cuando este niño padece de problemas para alcanzarlos. Por lo que agudizar el sentido de la comprensión no será una tarea fácil. Lo mejor sería contar con la ayuda de docentes que se hayan capacitado para trabajar con niños que tengan necesidades especiales, ya que estos suelen tener mayor conocimiento del tema y orientan a los padres de igual forma. Considerando que la comprensión lectora es un proceso de construcción de significado personal del texto mediante la interacción activa con el lector, se debe desarrollar con énfasis 3 niveles de comprensión lectora, literal, inferencial y crítica. Y aquí tenemos ejemplos de comprensión literal. Por ejemplo, ¿qué? ¿Quién lo hizo? ¿Dónde lo hizo? ¿Quiénes son? ¿Cómo es? ¿Con quién? Las respuestas para esas preguntas son literales, tal y cual. Comprensión inferencial. ¿Qué pasará antes de? ¿Qué significa? ¿Por qué? ¿Cómo podrías? ¿Qué otro título le pondrías? Eso es inferencial. Y comprensión crítica. ¿Crees que es? ¿Qué opinas? ¿Cómo crees? ¿Cómo podrías calificar? ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Cómo te parece? Estas son las formas en que se pregunta al niño para desarrollar cada uno de los niveles de comprensión lectora. Y así hemos hecho hemos hecho un repaso más o menos de lo que viene a ser la comprensión lectora, no un repaso, hemos hablado de lo que es comprensión lectora y la lectoescritura, así como la dislexia, ¿no? Entonces, a tomarlo en cuenta, seguir investigando también más de los puntos que tocamos nosotros. Ahora voy a compartir en un rato más las diapositivas, las que faltan también mandar, y ya nos estaríamos encontrando el lunes si no hay ninguna otra dificultad. ¿Está bien, Connie? El lunes a las 7:15, entonces. Ya, maestra, está bien. Perfecto, Connie. Entonces Gracias, maestra. ya conversamos el lunes, ¿ya? Sí, maestra, muchas gracias. Buen fin de Gracias. semana. Igualmente, para ti también. Un abrazo. Gracias, maestra, igualmente. Gracias.